Bienvenidos, estimados estudiantes. Mi nombre es Marta de Calidonio. En esta ocasión resolveremos ejercicios de la tarea 4 de Geometría Euclídea sobre los triángulos inscritos. Vamos a abordar el primer problema. Dice el primer problema. En la figura 1, determinar la medida del ángulo OEQ si el arco MN mide 80 grados. MQ es igual a QN y O es centro. Como podemos observar, el ángulo que vamos a buscar en esta ocasión es el ángulo OEQ. Paso 1. Nombrar ángulo OEQ como X. ¿Qué vamos a hacer? El ángulo OEQ es este. Y como podemos observar, aquí está X. Luego, prolongar OM y ON que forman el ángulo MON. Es este. Prolongamos OM y ON que forman el ángulo MON. Por la propiedad del ángulo central podemos decir que el ángulo MON mide 80 grados. ¿Por qué? Porque como el arco nos dice que mide 80 grados, entonces la propiedad del ángulo central nos dice que el ángulo que está en el arco de MN, que va desde el radio hasta el arco, ese ángulo mide exactamente lo que mide el arco. ¿Qué podemos decir? Que el ángulo MON mide 80 grados. Paso 2. Prolongar el segmento OQ, que forma el cuadrilátero MEOQ. Vamos a verificar mediante una propiedad si es inscriptible este cuadrilátero. Bueno, como podemos observar, dice aquí, como OQ es mediana del triángulo MON y corta en dos ángulos iguales el ángulo MON, nombrar el ángulo MOQ como teta y el ángulo NOQ como teta. Lo vamos a observar en la figura. Nos decía el ejercicio que vamos a prolongar el segmento OQ. Vamos a unir estos dos puntos, OQ, que nos dice que esta recta va a partir el ángulo MON en dos ángulos iguales. Partiendo de esta manera que el ángulo MOQ lo vamos a nombrar teta y como es el ángulo QN es igual que MOQ, entonces este no le queda más que ser también teta. Vamos a ver cómo lo estamos factorizando. Como el ángulo MOQ es teta y el ángulo NOQ también es teta, y juntos podemos decir que es 80 grados, entonces vamos a sumar el ángulo MOQ más el ángulo NOQ para sumar los 80 grados para saber cuánto mide cada ángulo. Y como lo hemos sustituido por la variable teta, entonces podemos decir que teta más teta es igual a 80 grados. 2 teta es igual a 80 grados. Ahora este 2 lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos queda teta es igual a 80 grados sobre 2. 80 grados sobre 2, si hacemos esa división, nos queda teta es igual a 40 grados. Por tanto, el ángulo MOQ es igual a 40 grados. Y como MOQ es igual a NOQ, entonces este también mide 40 grados. Lo vamos a observar en la figura. MOQ y NOQ es este ángulo que lo tenemos aquí en anaranjado, como por ser igual los tenemos del mismo color. Entonces cada uno vale 40 grados. Y aquí está el cuadrilátero que queremos probar
si es inscriptible. Paso 3. Como ya vimos que el ángulo MOQ es igual al ángulo MOQ, ambos entre los dos medían 80 grados, como lo pudimos observar anteriormente. Pero cada uno mide 40 grados, porque esta recta, que es una mediana del ángulo MON, cortó el ángulo en dos ángulos iguales. Bueno, ya teniendo esto, vemos que el ángulo MOQ mide 40 grados. Y como en el ejercicio desde un principio nos habían dado este valor, el ángulo MEQ mide 40 grados. Por esta propiedad que nos dice que un cuadrilátero, en el cuadrilátero, si sus diagonales forman en sus ángulos opuestos ángulos iguales, entonces podemos decir que es un cuadrilátero inscriptible. ¿Qué quiere decir con inscriptible? Que cada uno de estos puntos van a tocar una circunferencia. Entonces, por esta propiedad podemos decir que este cuadrilátero MEOQ es un cuadrilátero inscriptible. Paso 4. Completemos la circunferencia y prolonguemos el segmento ON hasta el punto C. Luego, unamos el punto C con el punto M. Bueno, no avancemos tanto, vamos a explicar lo que estamos viendo acá. Estamos viendo acá la figura del paso número 4. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, como ya vimos que el cuadrilátero MEOQ es efectivamente inscriptible, completamos la circunferencia para poder observar que esta circunferencia, para poder observar otro ángulo. De esta manera, completar circunferencia y prolongar el segmento ON. ¿Cuál es el segmento ON? Pues el segmento ON es este, y lo que hicimos es prolongarlo hasta un punto C. Luego, para tener otro triángulo, lo que hemos hecho también es prolongar la recta M hasta el punto C. Unimos el punto C con el punto M para poder tener el triángulo MCN. ¿Qué es lo que podemos ver? Por la propiedad de triángulos inscriptibles podemos ver que cada uno de los vértices toca la circunferencia. Entonces, ¿qué podemos observar? Que este triángulo es inscriptible por esta propiedad que tenemos acá. La propiedad dice que si cada uno de los vértices del triángulo toca sus vértices y si uno de sus lados es el diámetro, entonces este ángulo mide 90 grados. En este caso, el ángulo CMN mide 90 grados, como lo podemos observar acá. Mide 90 grados. Este ángulo de acá mide exactamente 90 grados. Entonces, por lo tanto, es un triángulo. Paso número 5. Como es centro, es punto medio del segmento CN. ¿Cuál es el segmento CN? Es este. Como podemos observar, O es punto medio. Entonces, como MCO es igual a ON y como MQ es igual a QN, que nos decía la teoría, MQ es igual a QN, entonces por teorema de base media, podemos decir que en el triángulo CMN, Q y O son puntos medios que se unen. Entonces, por teorema de base media,
OQ es la base media del triángulo MNO, como podemos observar acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Que OQ es paralela a MC. Por tanto, CMN es correspondiente, este triángulo, este ángulo, es correspondiente con este otro, con OQN. Entonces, como este vale 90 grados, por la propiedad de triángulos inscriptibles, como ya lo habíamos visto anteriormente, entonces este también mide 90 grados. Sustituyendo el ángulo CMN, dice que vale 90 grados, al igual que el ángulo OQN. Los dos miden 90 grados. Paso número 6. Como el ángulo OQN mide 90 grados por la propiedad, ¿cuál propiedad estamos viendo acá? Es de un cuadrilátero inscriptible. Veamos de qué se trata esta propiedad. Nos dice que si un cuadrilátero es inscriptible, lo que mide este ángulo, el opuesto exterior, medirá lo mismo. Observemos acá que si este ángulo de acá mide X, su ángulo exterior opuesto medirá también X, como podemos observar acá en esta propiedad. Es lo que estamos observando acá. Es este. Como este vale 90 grados y este es el cuadrilátero inscriptible, como podemos ver, este es el cuadrilátero inscriptible y este vale 90, entonces, ¿qué podemos decir? Que este ángulo que está dentro del cuadrilátero también tendría que medir 90 grados, porque este ángulo OQN es el exterior del cuadrilátero, como podemos observar. Es el mismo ángulo. Entonces, como este ángulo mide 90 grados, el ángulo MEQ sumado con el ángulo QEO deberían de medir entre los dos 90 grados. Como el único que nos han dado, el único que sabemos es el ángulo MEQ, que vale 40 grados, entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Si el ángulo OQN mide 90 grados, como decíamos anteriormente, dice acá, el ángulo MEQ más el ángulo QEO miden 90 grados, juntos miden 90 grados. Vamos a sustituir el ángulo MEQ por 40 grados más el ángulo QEO y es igual a 90 grados, dice. Entonces tenemos 40 grados más X, porque QEO es X, es igual a 90 grados. Y tenemos acá también que X es igual a 90 menos 40, entonces estamos y decimos que X es igual a 50. Eso es lo que podemos observar en esta ocasión. Vamos a observar el problema número 2. Como dice el problema 2. La figura 2, AB y AC son diámetros de las semicircunferencias. Determine AE si FP es igual a 2 y PB es igual a 3. Aquí ya hemos colocado la figura que nos han dado para el problema. El paso número 1 que vamos a hacer, vamos a sustituir los valores que nos dieron en la teoría. El ángulo, el lado FP vale 2 y el ángulo PB vale 3, como podemos observar acá. El paso número 1 dice que vamos a prolongar el segmento CP. ¿Cuál es el segmento CP? Es este. Este segmento lo vamos a prolongar. Vamos a hacer esta recta. Vamos a unir los puntos C y P para hacer esta recta. Y también para formar el ángulo, el triángulo ACP.
¿Dónde está el triángulo ACP? ACP. Este es el triángulo que forma al prolongar esta recta. También vamos a prolongar la recta CB. Como podemos observar acá, la hemos prolongado, que forma otro triángulo, el triángulo ACB, como podemos observar acá. Triángulos inscritos, ¿por qué? Por la propiedad que habíamos visto anteriormente, que sus tres vértices tocan la circunferencia. Entonces, como los tres vértices tocan la circunferencia, lo que podemos observar acá es que este ángulo mide 90 grados del triángulo ACD, al igual que el triángulo ACP. Paso número 2. Como ACP y ACB son triángulos inscritos, como ven por la propiedad de triángulos inscritos, dado que uno de sus lados es diámetro de la circunferencia, como la habíamos observado anteriormente, vemos que estos triángulos, su diámetro es uno de los lados, como lo habíamos observado. Bueno, ¿qué podemos ver también? Entonces, el ángulo ACP mide 90 grados y el ángulo ACB mide también 90 grados. Como el ángulo PC mide 90 grados y el ángulo ACB mide 90 grados, vamos a observar en la figura, el ángulo ACB mide 90 grados, al igual que el ángulo AEP. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, pues que ambos ángulos miden 90 grados. Y entonces lo que vamos a decir aquí, que son ángulos correspondientes. Bueno, veamos que el ángulo APC mide 90 grados. Vamos a observar aquí, el ángulo APC es este que tenemos en negrito. Ángulo APC, este mide 90 grados. 90 grados, como lo podemos observar acá. Porque la recta AC es un diámetro. Entonces, es un diámetro del triángulo APC. Entonces, por eso el ángulo APC mide 90 grados. ¿Qué podemos decir también? En el paso 3, como ya vimos que los triángulos son inscritos por las propiedades del triángulo inscritos, podemos observar también de esta manera. Como el ángulo PC mide 90 grados, como el ángulo PS mide 90 grados y ACB también mide 90 grados, entonces podemos decir que EP es paralelo a CB. También como el ángulo AFE mide 90 grados, observémoslo acá, AFE también mide 90 grados y APC también mide 90 grados, APC, que es este ángulo, como lo habíamos dicho anteriormente, del triángulo ACP, entonces mide 90 grados por ser triángulo inscrito, entonces EF también es paralelo a CP. EF, esta recta, es paralela a CP. Eso podemos decir que son paralelas. Esta recta es paralela a esta y esta recta es paralela a CB. Sigamos con el paso número 3. Vamos a aplicar el teorema de Tales al triángulo ACP y sacar ecuación 1 por tener líneas paralelas FEF y PC. Lo vamos a hacer de esta manera, vamos a sacar la ecuación 1. AF sobre FP, aplicando el teorema de Tales, EF, AF sobre FP
son igual a AE sobre EC, aplicando el teorema de Tales al triángulo ACP. Veamos cómo lo hemos factorizado ahí. Vamos a sustituir el lado FP que nos dieron que vale 2. AF nos dice cuánto mide, es igual a AE sobre S. Esta es nuestra ecuación número 1. También vamos a aplicar el teorema de Tales al triángulo ACB. ¿De qué manera? Vamos a aplicarlo. AP sobre PB. Vamos a verlo aquí en la figura. AP sobre PB. AP sobre PB es igual a AE sobre EC en el triángulo ACB. Vamos a ver cómo lo hemos factorizado. Como ya tenemos esto, que AP sobre PB es igual a AE sobre EC, entonces vamos a ver cómo lo podemos decir AP. AP podemos decir que es AF más FP sobre, porque el lado PB dice que vale 3. Es igual a AE sobre EC. Entonces, como el lado FP vale 2, también lo vamos a sustituir acá en la ecuación. Y vamos a decir que AF más 2 sobre 3 es igual a E sobre S. Es la ecuación número 2. Paso número 4. Vamos a igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Por qué? Porque podemos observar que tanto en la ecuación 1 este término es igual a este otro. Entonces podemos decir que esto es igual a esto otro. Vemos acá, AF AF sobre 2 es igual a AF más 2 sobre 3. Vamos a trabajar de esta manera. Este 2 lo vamos a multiplicar con AF más 2 y AF lo vamos a multiplicar por 3. Entonces, vamos a decir 2AF, 2 por AF es 2AF, 2 por 2 es 4, es igual a 3 por AF, 3AF. 4 es igual a 3AF menos 2AF. Entonces nos queda 3AF menos 2AF, nos queda simplemente AF. Entonces nos queda 4 es igual a AF. Entonces el lado AF ya lo encontramos. Dice que vale 4. Lo vamos a sustituir en los triángulos y entonces nos queda de esta manera. Como el lado AF dice que vale 4, entonces, ¿qué podemos ver? Que por criterio de semejanza, AFE es semejante al triángulo EFP. ¿Por qué? Por el criterio de ángulo igual y los dos lados que los encierran son proporcionales. Entonces, podemos ver aquí los dos triángulos que los tenemos separaditos. Al triángulo AFE, que es este, y el triángulo EFP. Podemos decir que son correspondientes, ¿por qué? Porque el ángulo este mide 90 grados, además que comparten un mismo lado, que es el lado A, porque el lado A es el lado EF, porque sí hemos nombrado en esta ocasión el lado EF, para poder factorizarlo de esta manera. AF sobre EF es igual a FE sobre FP. 4 sobre A, que es EF, esto lo hemos sacado del criterio de semejanza, es igual a A, que es FE, sobre 2, que es el mismo FP. Entonces podemos decir que A por A es igual a 4 por 2. A cuadrado es igual a 8. A es igual a raíz de 8. Paso número 6. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo AFE. FE podemos decir que es igual a A.
es igual al lado A. Es igual al lado A. A es igual a la raíz de 8. Acá se nos ha ido una A mayúscula, pero en realidad debería de haber una A minúscula. F es igual a A, porque así nombramos el lado FE, A, y A es igual a raíz de 8. ¿Cómo lo habíamos sacado? Acá. A es igual a raíz de 8. Y bien, vamos a sustituir en la ecuación del Pitágoras, que es AF cuadrado más FE cuadrado es igual a E cuadrado, porque esta AF, podemos observar, AF es este es el triángulo AFE, AF por EF cuadrado es igual a AE cuadrado. Aquí podemos observar los triángulos semejantes. ¿Sí? Entonces, AF que vale 4 más FE que vale raíz de 8 al cuadrado es igual a AE cuadrado. ¿Por qué? Porque AE es lo que nosotros necesitamos encontrar. Entonces 4 al cuadrado es 16 más. Esta raíz se va con esta exponencial 2, entonces nos queda simplemente 8. Entonces, igual a AE cuadrado. 16 más 8 es igual a 24. 24 es igual a E cuadrado. Este cuadrado lo vamos a pasar para este lado como raíz y entonces el lado AE es igual a raíz de 24. Acá podemos observar que ya hemos sustituido todos los valores. AF vale 4. Esto no lo incluimos, pero AF ya sabemos que vale 4. FP vale 2. El lado EF vale raíz de 8, porque necesitamos encontrar este valor para poder encontrar el lado AE, que es el que nos pedía la teoría. Bueno, esto es todo. Me alegra mucho de haber estado con ustedes y hasta la próxima.